Prepárate para descubrir los secretos de una de las ciudades más antiguas del mundo. Jericó, conocida por su caída milagrosa según la Biblia, es mucho más que un relato histórico. Es un puente entre el pasado y el futuro. En este video, exploraremos cómo sus ruinas siguen desvelando misterios y nos conectan con civilizaciones antiguas, mientras enfrentan los retos de la conservación en pleno siglo XXI. Cómo una ciudad destruida hace miles de años sigue impactando el mundo hoy. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, ubicada en el actual territorio de Cisjordania, cerca del río Jordán. Su historia se remonta a aproximadamente el 9000 a.C., en el período neolítico. La ciudad se hizo famosa por sus avanzadas técnicas de construcción y por ser una de las primeras en desarrollar sistemas defensivos, como murallas de piedra que protegían a sus habitantes de invasiones externas y desastres naturales. En el relato bíblico del libro de Josué, Jericó ocupa un lugar importante como la primera ciudad conquistada por los israelitas después de cruzar el río Jordán. Según esta narración, los israelitas, liderados por Josué, sitiaron Jericó durante 7 días. La tradición cuenta que rodearon la ciudad una vez al día durante 6 días, y el 7º día dieron 7 vueltas mientras hacían sonar trompetas de cuernos de carnero. Con un fuerte grito, las murallas supuestamente colapsaron, permitiendo la entrada de los israelitas. La ciudad de Jericó no solo aparece en textos religiosos, sino también en registros arqueológicos. Sin embargo, la interpretación histórica del supuesto fin de Jericó ha sido objeto de debate. Los restos de la ciudad antigua muestran evidencia de destrucción, pero los arqueólogos no están de acuerdo sobre si esta coincide con el relato bíblico o si fue resultado de conflictos regionales y terremotos naturales. En esta primera parte, es crucial entender que Jericó no fue solo una ciudad, sino un símbolo de los desafíos geopolíticos y religiosos de su tiempo. La conquista o colapso de Jericó, según diferentes fuentes, marcó el inicio de cambios significativos en el control territorial y cultural de la región. Después de cruzar el río Jordán, según el relato bíblico en el libro de Josué, los israelitas se encontraron frente a la imponente ciudad de Jericó. La ciudad estaba rodeada de altas murallas, construidas para resistir ataques y proteger a sus habitantes. Para los israelitas, tomar Jericó era clave, ya que la ciudad controlaba rutas estratégicas hacia el interior de Canaán. El líder israelita, Josué, recibió instrucciones específicas que marcaban un enfoque no convencional para el sitio. En lugar de emplear armas y asedios tradicionales, el plan incluía una demostración de fe y disciplina. Según las órdenes, los israelitas debían rodear la ciudad una vez al día durante 6 días consecutivos. En cada marcha, los sacerdotes llevarían trompetas hechas de cuernos de carnero, conocidas como shofarot, mientras el arca del pacto, un símbolo sagrado, sería llevada por los sacerdotes. Durante estos días no se realizarían ataques directos ni se usarían armas. Los habitantes de Jericó probablemente observaron con sorpresa y confusión a los israelitas marchando en silencio, acompañados únicamente por el sonido de los shofarot. Este método poco común podría haber generado dudas y tensión dentro de la ciudad, tanto entre sus defensores como entre los propios israelitas, quienes debían mantener su fe en el éxito de esta estrategia. El 7º día marcó el punto culminante del sitio. Según el plan, los israelitas darían 7 vueltas alrededor de la ciudad en lugar de una sola, mientras las trompetas resonaban con fuerza. Este día sería decisivo, ya que era cuando se esperaba que ocurriera el milagro anunciado. En el 7º día, los israelitas se prepararon para el momento decisivo. Siguiendo las instrucciones, dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó.
A diferencia de los días anteriores, este día no solo representaba una demostración de disciplina, sino también un acto de fe absoluta en su líder y en las instrucciones recibidas. Durante las vueltas finales, los sacerdotes tocaron las trompetas con más fuerza que nunca. El sonido del shofar resonó en todo el valle, creando un ambiente solemne y cargado de expectativa. Según la narración bíblica, cuando las trompetas alcanzaron su punto culminante, los soldados y el pueblo gritaron con todas sus fuerzas. Fue en ese instante cuando ocurrió el milagro. Las murallas de Jericó, consideradas impenetrables, se derrumbaron por completo. El colapso fue tan repentino y total que permitió a los israelitas entrar en la ciudad sin encontrar resistencia significativa. Los arqueólogos y estudiosos han debatido durante siglos si este evento puede explicarse desde una perspectiva histórica o científica. Algunos sugieren que las murallas pudieron haber colapsado debido a un terremoto o a la erosión estructural, exacerbada por vibraciones provocadas por las trompetas y los gritos. Otros consideran el relato como una alegoría o una tradición oral destinada a resaltar la importancia de la fe y la unidad del pueblo. Una vez dentro de Jericó, según el relato, los israelitas cumplieron con las órdenes estrictas de destruir todo lo que había en la ciudad, exceptuando a Rahab y su familia, quienes habían ayudado a los espías israelitas. La caída de Jericó no solo marcó un hito militar, sino que también simbolizó el inicio de la conquista de Canaán, estableciendo a los israelitas como una fuerza dominante en la región. Con la caída de Jericó, los israelitas dieron inicio a un nuevo capítulo en su travesía por la tierra de Canaán. Este evento no solo marcó una victoria militar, sino que también se convirtió en un símbolo de la alianza entre el pueblo israelita y su Dios, según la narrativa bíblica. La victoria fue atribuida a la fe y obediencia del pueblo, más que a su fuerza militar. Después de la destrucción de la ciudad, Josué declaró que Jericó no debía ser reconstruida jamás. Según el relato, quien intentara levantarla de nuevo enfrentaría una maldición que traería desgracias sobre él y su familia. Este juramento reflejaba la intención de borrar cualquier símbolo de idolatría o resistencia en la región. En términos prácticos, la conquista de Jericó abrió el camino hacia el interior de Canaán. Los israelitas utilizaron esta victoria para afianzar su confianza y establecerse como una fuerza temida. Además, las noticias sobre la caída de una ciudad tan fortificada se extendieron rápidamente, sembrando miedo en las poblaciones vecinas, lo que facilitó futuras conquistas. Sin embargo, el relato de Jericó también planteó interrogantes éticos. La completa destrucción de la ciudad, incluyendo a sus habitantes, ha sido interpretada de diversas formas a lo largo del tiempo. Para algunos, simboliza el cumplimiento de un mandato divino. Para otros, es un ejemplo de las duras realidades de las guerras en la antigüedad. Desde el punto de vista arqueológico, hay evidencia de destrucción en los niveles antiguos de Jericó. Sin embargo, las fechas exactas de estas capas no siempre coinciden con el relato bíblico, lo que ha generado debates entre historiadores y arqueólogos. A pesar de esto, la historia sigue siendo una de las más icónicas del Antiguo Testamento. Después de la caída de Jericó y su destrucción, la ciudad quedó deshabitada durante un largo período, según las narraciones bíblicas. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Jericó reapareció en la historia como un lugar de interés debido a su ubicación estratégica y a los recursos que ofrecía, como agua fresca del manantial cercano. Desde el punto de vista arqueológico, Jericó ha sido un sitio de excavación fascinante. A principios del siglo XX, los arqueólogos comenzaron a explorar la antigua ciudad y encontraron evidencias de varias capas de civilización.
Las murallas colapsadas y los restos de cerámica sugieren que Jericó había sido destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los milenios. Uno de los descubrimientos más famosos fue realizado por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en la década de 1950. Kenyon confirmó que Jericó es una de las ciudades más antiguas conocidas, pero también cuestionó si su destrucción coincidía con el relato bíblico. Según sus estudios, la evidencia de un colapso masivo de murallas data de un periodo anterior al que se atribuye la conquista israelita. A pesar de estas discrepancias, la historia de Jericó sigue siendo relevante tanto para la arqueología como para la teología. Algunos estudiosos creen que los relatos bíblicos podrían haber mezclado tradiciones orales con eventos históricos reales, creando una narrativa que combina elementos simbólicos y factuales. En la actualidad, las ruinas de Jericó son un importante destino turístico y un recordatorio del pasado complejo de la región. Este sitio arqueológico ha sido clave para entender los inicios de la civilización urbana y la transición de comunidades nómadas a asentamientos permanentes. La historia de Jericó ha trascendido más allá de su contexto histórico y arqueológico, convirtiéndose en un símbolo en múltiples tradiciones religiosas y culturales. En la Biblia, la caída de Jericó es considerada un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden superar incluso los desafíos más grandes. Este relato ha sido inspiración para generaciones de creyentes. En la tradición cristiana, Jericó aparece nuevamente en el Nuevo Testamento. Es mencionada como la ciudad donde Jesús sanó al ciego Bartimeo y donde tuvo lugar la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos que cambió su vida después de encontrarse con Jesús. Estos eventos refuerzan la imagen de Jericó como un lugar de transformación y revelación divina. En otras culturas y religiones, Jericó ha sido vista como un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones humanas frente al tiempo, los desastres naturales y los conflictos. Las ruinas de la ciudad representan tanto los logros de la antigüedad como las lecciones que se pueden aprender de su caída. A lo largo de los siglos, Jericó también ha inspirado obras de arte, música y literatura. Su historia ha sido narrada en pinturas renacentistas, himnos religiosos y cuentos populares, reflejando su impacto duradero en la imaginación colectiva. Hoy en día, Jericó sigue siendo un símbolo poderoso para la humanidad. Sus ruinas nos invitan a reflexionar sobre nuestra historia común, mientras que su narrativa espiritual nos desafía a encontrar propósito y significado en nuestras propias vidas. En la actualidad, Jericó sigue siendo un lugar de gran relevancia histórica y cultural. Ubicada en Cisjordania, es conocida como una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y un importante destino turístico en la región. Sus ruinas arqueológicas, junto con su historia y simbolismo, atraen a visitantes de todas partes del mundo. Uno de los sitios más destacados es Tel es-Sultán, el montículo arqueológico donde se encuentran las ruinas de la Jericó antigua. Allí, los visitantes pueden explorar las capas de civilización que se remontan a miles de años, caminando entre los restos de murallas, casas y otros vestigios de la historia. Además, Jericó es famosa por el manantial de Ein es-Sultán, conocido en tiempos bíblicos como el manantial de Elías, que sigue proporcionando agua fresca a la región. Este recurso natural ha sido clave para la vida en Jericó desde la antigüedad y continúa siendo esencial para la agricultura local. La ciudad moderna de Jericó combina su rica historia con una vibrante cultura contemporánea. Sus habitantes celebran sus tradiciones mientras dan la bienvenida a turistas y peregrinos. El lugar es un recordatorio de cómo las ciudades pueden adaptarse y evolucionar mientras preservan sus raíces. Sin embargo, Jericó también enfrenta desafíos.
Como parte de Cisjordania, su desarrollo está influenciado por las complejidades políticas de la región. A pesar de estas dificultades, sigue siendo un símbolo de resiliencia y conexión con el pasado. Jericó, con su combinación de historia, arqueología y vida moderna, sigue fascinando a quienes buscan entender los orígenes de la civilización humana. Su legado continúa vivo en las piedras de sus ruinas y en las historias que resuenan en todo el mundo. El legado de Jericó trasciende su historia local y se extiende al ámbito de la cultura universal. Su relato ha inspirado múltiples expresiones artísticas, religiosas y literarias, consolidándola como un símbolo de fe, resistencia y cambio. En la música, la historia de Jericó ha sido inmortalizada en canciones como el espiritual afroamericano Joshua Fit, The Battle of Jericho, que destaca la caída de las murallas como una victoria divina. Esta canción, y otras inspiradas en la ciudad, ha sido interpretada por coros y artistas en todo el mundo. En la literatura, Jericó aparece como un ejemplo de fortaleza vencida por la fe, un tema recurrente en obras religiosas y novelas históricas. La ciudad también ha sido un escenario popular en películas y documentales, donde se explora tanto su importancia bíblica como sus descubrimientos arqueológicos. El simbolismo de Jericó va más allá de la religión. Representa el poder de la comunidad para superar obstáculos aparentemente imposibles, convirtiéndola en una metáfora universal utilizada en discursos motivacionales y estudios sociológicos. Asimismo, su legado arqueológico ha servido para profundizar en nuestra comprensión de las primeras civilizaciones humanas. Jericó es un ejemplo clave del paso de las sociedades nómadas a las urbanas, un proceso que cambió el curso de la historia. El impacto de Jericó en la cultura mundial demuestra cómo una ciudad antigua puede seguir resonando en las vidas de las personas siglos después de su caída. Su mezcla de historia, fe y simbolismo asegura que continuará siendo estudiada y recordada por generaciones futuras. Preservar Jericó como un sitio histórico y cultural ha sido un desafío continuo debido a diversos factores que afectan tanto a su conservación como a su acceso. Estos retos incluyen el impacto ambiental, las tensiones políticas y los esfuerzos limitados para proteger el patrimonio. El cambio climático y la erosión natural son amenazas constantes para las ruinas de Jericó. Las altas temperaturas, el viento y el polvo del desierto contribuyen al desgaste de las estructuras antiguas, mientras que las lluvias ocasionales pueden acelerar la degradación. Las tensiones políticas en Cisjordania también afectan la preservación de Jericó. La región enfrenta restricciones en términos de acceso, financiación y colaboración internacional. Esto ha dificultado la realización de excavaciones arqueológicas exhaustivas y la implementación de programas de conservación a largo plazo. A pesar de estos desafíos, se han realizado esfuerzos significativos para proteger y promover Jericó. Organizaciones locales e internacionales han trabajado en proyectos de restauración, capacitación para guías turísticos y programas educativos para concienciar sobre su importancia histórica. Otro desafío es equilibrar el turismo con la conservación. Si bien los visitantes son fundamentales para generar ingresos y apoyo para la preservación, el tráfico excesivo puede causar daños adicionales a las ruinas. Las autoridades han implementado medidas como pasarelas y zonas restringidas para minimizar el impacto. Jericó no solo es un sitio arqueológico, sino también un símbolo de identidad cultural y espiritual para muchas personas. La preservación de este legado requiere cooperación global, sensibilidad cultural y estrategias sostenibles que aseguren que las futuras generaciones puedan aprender y maravillarse con su historia. La historia de Jericó es mucho más que el relato de una antigua ciudad.
Es un puente entre el pasado y el presente, que nos invita a reflexionar sobre los inicios de la civilización y la capacidad humana para construir, destruir y preservar. Hoy en día, Jericó no solo simboliza los logros arquitectónicos y culturales de las primeras sociedades humanas, sino también la resiliencia frente a los desafíos que trae el tiempo. Su legado arqueológico es una herramienta invaluable para entender las transiciones de la humanidad, desde comunidades nómadas hasta civilizaciones urbanas complejas. Además, Jericó sirve como un recordatorio de la conexión espiritual que muchas culturas encuentran en su historia. Desde las narraciones bíblicas hasta los valores universales de superación y renovación, la ciudad continúa siendo una fuente de inspiración. Mirando hacia el futuro, Jericó enfrenta el reto de equilibrar su relevancia histórica con la necesidad de desarrollo sostenible. Preservar su herencia requiere un esfuerzo conjunto de la comunidad local, las instituciones internacionales y los visitantes, que deben asumir la responsabilidad de proteger este patrimonio global. El vínculo de Jericó con la humanidad es inquebrantable. Es una ciudad que no solo pertenece a la región en la que se encuentra, sino al mundo entero. Su mensaje trasciende fronteras, recordándonos la importancia de aprender del pasado mientras construimos un futuro mejor.